Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fresco el podcast. Yo soy Luis Padilla y estamos muy emocionados de lanzar este nuevo proyecto. Es un espacio donde vamos a estar hablando con diferentes personalidades de la comunidad en Kansas City. Vamos a platicar con líderes de opinión, líderes comunitarios, emprendedores, artistas, dueños de negocio y la comunidad en general. Espero les guste mucho y hoy estoy muy emocionado, honrado y contento de tener a la primera invitada y madrina de este proyecto, Soleil Padilla. ¿Cómo estás? Ay, pues feliz de ser la madrina, de darles la patadita de buena suerte. Espero que tengan una gran audiencia, que les vaya súper bien, y no me queda la menor duda de que a la gente le va a gustar mucho este podcast. Esperemos que sí, esperemos que sí. Soleil, pues eres la cónsul titular del Consulado de México en Kansas City. Llevas un poquito menos de un año en Kansas City. ¿Qué te ha parecido la ciudad? Fíjate que al principio, como que pensé que iba a ser una ciudad de fácil entendimiento, pero he ido descubriendo que es como pelar una cebolla. Tienes que ir capita por capita, porque Kansas City no te lo da todo de entrada. Hay que ir, ¿no? Como entendiendo su historia, que es alucinante. Por cierto, estoy leyendo un libro que se llama Lejos de Luisiana, donde precisamente habla de la historia y la conformación de esta región. Okay. Em, eh, es, im- o sea, es adentrarte como en muchos mundos, Claro. ¿no? En algún momento, pues los británicos estuvieron aquí, en algún momento los españoles, en algún momento los franceses, había pueblos originarios, los Osage, ¿no? Entonces, todo este drama de su propia conformación hace que puedas ir entendiendo un poco más de lo que es Kansas City. Hay una vibra, hay energía y hay, yo creo, sobre todo, un momento muy importante para el futuro de Kansas City. Todo está sucediendo aquí y todo está sucediendo para bien. Entonces, yo creo que tengo la fortuna de llegar en el momento preciso a una ciudad vibrante que está conformándose como una ciudad del futuro para Norteamérica. Estoy de Entonces, acuerdo. ¿verdad que sí? Estoy de acuerdo. Yo también, yo llegué en el 2008 Ujú. y era una ciudad totalmente diferente. Y ya lo que me platican antes era totalmente diferente, porque cuando yo llegué, recién se abría Power and Light. Okay. Entonces, downtown estaba cambiando la escena del downtown y todo, y ya la ciudad como que ya traía esta idea o este plan de empezar a renovar esta área de la ciudad. Yo me Ujú. acuerdo que trabajaba aquí en los Crossroads y no había nada. No había Exacto. ni siquiera una tiendita, un restaurante, no había nada, ¿no? Entonces, bien lo dices tú, está pasando el draft, está pasando bien el mundial, nueva terminal de aeropuerto, los planes que hay para el parque en downtown, los Pero, rollos. y además, más allá de eso, Luis, o sea, esta ciudad, lo que yo siempre decía es, no se entiende porque no hay un punto céntrico desde donde parta todo, pero los tienes que ir uniendo, son varios puntos. Y yo preguntaba, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el centro de la ciudad? Pues el centro como para qué? Para celebrar, pues es Union Station. Ujú. Para manifestarte es Crown Plaza, ¿no? Para la fiesta, pues es Crossroads. Entonces, Sí. como que no hay un solo centro de donde parta todo, sino que está, digamos que su identidad es hacia afuera, no hacia adentro. No es un zócalo a partir de donde convergen las demás avenidas y por ahí comienza todo, Empieza sino todo. al revés. Esta ciudad está hecha para distribuir, para abrirse como al resto. Entonces, no es introspectiva, sino es hacia afuera. Entonces, eso me llama mucho la atención de Kansas City. Sí, sí, me gusta mucho a mí también la ciudad y tienes razón, o sea, todos los distritos y todos los lugares en Kansas City y parece, y esta combinación que hace también entre Kansas City, Missouri, Kansas City, Kansas, que lo hace una ciudad muy interesante porque, bueno, al final son dos ciudades, Ajá. pero esta combinación donde pues ya se siente como una misma, ¿no? Y donde, por ejemplo, yo, mi familia, pues ni sabía
en cuál Kansas City estaba, ¿no? Exacto, Nada más, exacto. o la mayoría de personas, recientemente el año pasado vinieron unos amigos y es como, vamos a Kansas, porque pues nomás se refieren a Kansas y es Kansas City, no importa, pues el estado, Missouri, Kansas y todo Cruzas la eso, línea 20 veces, 3 al veces, día, 4 exacto, veces al día y no, o sea, se vive como una frontera, ¿no? sí, La frontera México-Estados Unidos tiene vida propia, la frontera México-Guatemala tiene vida propia, o sea, la gente de la frontera se parece más entre ellos, independientemente del país de donde, ¿dónde son? provengan, Ujú. que con el resto de su país. Aquí pasa creo que lo mismo. La gente de Kansas City, independientemente de si es de Kansas o es de Missouri, se parecen más entre ellos que lo que se parecen a los lugares más alejados del estado de Kansas o más alejados del estado de Missouri. Tienes razón, no lo había pensado así, pero sí, o sea, Es exacto, no, interesantísimo. sí, De veras, sí, yo sí, estoy así como muy, pues eso, soy muy curiosa. Entonces estoy como tratando de leer mucho de los museos, por ejemplo, el Kansas City Museum, que me parece también espectacular, que te va describiendo todas las tribus y pueblos originarios que habían aquí y cómo Missouri es la última, digamos que en la época de la Guerra Civil en Estados Unidos, cómo era la frontera entre la esclavitud y los no esclavos. Entonces, estas divisiones en algún momento como autoritarias ujú, se van diluyendo a partir de la convivencia de la gente y se van conformando nuevas interacciones. Entonces, eso a mí me parece espectacular y eso lo hace mucho más interesante que una ciudad donde llegas y ya todo está dicho de entrada, ¿no? exacto, Ya sí, la leíste todo desde que llegaste, ya sabes, ya, okey, aquí es el lugar donde vamos a venir de fiesta, aquí es el lugar donde las bibliotecas, aquí es el lugar para museos y ya. No, aquí hay que ir, o sea, estamos en digging un poco desarrollo, ¿no? más. Estamos Ujú. en desarrollo y es una ciudad que, exacto, como dices tú, yo creo que nos estamos encontrando en varios aspectos y desarrollando estas áreas y mucho potencial para, pues, de diferentes maneras, ¿no? Ujú. Arte, cada vez hay más artistas y más vida para el arte, no nomás latino, pero en general, músicos, o sea, la ciudad en sí, negocios, eventos, exacto, está creciendo y se está abriendo a nuevas posibilidades. Y como dices tú, es una ciudad que a comparación de unas ciudades más grandes ya desarrolladas, donde ya están, donde pareciera que a lo mejor ya en vez de crecer van para abajo, ¿no? Y Kansas City al contrario está subiendo y es una, como bien lo dijiste al principio, una ciudad del futuro. Exacto, así lo veo yo. Y la energía que tiene la gente y el orgullo que les da decir que son de acá. Sí, O sea, de verdad se les llena la boca cuando te dicen: "Soy Kansanian, soy de Kansas City, aquí nací, crecí, me desarrollo, trabajo", eso no lo ves en cualquier lugar. Por lo general nos quejamos, ¿no? De sí, los lugares de de dónde donde somos: somos. "Ay, no, esta cochina ciudad y esta no sé qué". Claro, al final, bueno, pues uno pertenece a donde pertenece Claro, y uno posee varias identidades, pero la gente de Kansas City me parece que tiene un orgullo y un pride, ¿no? sí, Así como un sí, sí. sentimiento de mucha honra de pertenecer a esta región. Sí, sí, sí. Y para todo eso, pues entonces cuéntanos de dónde eres. Okey, bueno, pues yo soy de la ciudad, de la muy caótica Ciudad de México, soy chilanga, ahí crecí, ahí nací, ahí crecí, ahí estuve hasta los 26, 25, 26 años que me fui a hacer una maestría ya a otro país, pero soy de la Ciudad de México, del sur de la ciudad. Del sur de la ciudad. Ujú. Y ahí creciste hasta qué edad, o sea, hasta qué edad Pues toda mi vida, o toda tu sea, vida. toda mi vida estuve ahí, inclusive en la misma casa. Juego mucho con mis hijos, por ejemplo, que pues ahora que ya me dedico a lo que me dedico, pues nos mueven a cada rato de país. Y Claro. entonces ellos se quejan y me reclaman, mamá, tú en la vida te moviste de tu casa, de tu escuela, de tu misma área y nosotros llevamos 15 mudanzas a nuestra corta edad. Entonces, bueno, pues unas cosas por otras, pero sí, sí, toda la vida estuve en la Ciudad de México hasta que a los 25, 26 años me fui a estudiar una maestría a Países Bajos, a La Haya, en Holanda, y ahí estuve 2 años, la maestría era de año y medio, casi 2 años, y un año que me quedé a trabajar, y luego ya regresé a México, pero fue la primera vez que salí de la Ciudad de México, vamos, en plan de vivir en otro lado. Sí, y de estudiar.
y de estudiar en otro lado, sí. Que es una, bueno, en eso creo que tenemos algo en común. Yo también me vine a Kansas City a estudiar y es una experiencia que totalmente te cambia la vida, ¿no? Te Por cambia, supuesto. te abre los ojos, es algo que digo, el que tenga la oportunidad, recomendable totalmente. En mi caso me cambió totalmente que aquí sigo, ¿no? 15 años después, aquí sigo en Kansas City. Yo venía Te nada digo más, que Kansas City tiene algo que atrae, que ya no jala, te que deja no ir, te ya no deja te deja salir. ir. Yo venía a estudiar inglés y Y todavía aquí no sigues. aprendo, pero aquí sigo. Pero entonces estuviste en la Ciudad de México y ahorita en un ratito te voy a platicar porque sé que, o te voy a preguntar porque sé que has estado en varias partes del mundo. Pero ¿cómo nace esta inquietud para meterte o trabajar en relaciones internacionales? Y en este caso, pues en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pues fíjate que yo estudié Relaciones Internacionales en México. A ver, te voy a contar ahí me voy a detener un poquito. Toda la vida estuve en la misma escuela, que por cierto, si algún día mis amigos del Alexander Bain escuchan este podcast, los mando a saludar porque pues, son como mis hermanos y hermanas, con ellos crecí pues no entendería mi vida sin esas relaciones y esas amistades que hice en la escuela, porque fue desde maternal. De hecho, mis amigas Desde maternal. desde maternal Wow. a los 3 años. Mis amigas de toda la vida, que somos 9, siguen siendo las que yo Las conocí en mismas. maternal. Ok. Y fuimos juntas en la escuela hasta los 18 años, que fue el último año de prepa, y ahí pues ya cada quien se fue a estudiar lo que quería estudiar. Pero hasta el día de hoy seguimos siendo esas 9 amigas y viajamos de cada 4 o 5 años juntas. Entonces sí son relaciones muy, muy cercanas. Pero lo que te iba a platicar es que en esa escuela, en el último año de prepa, yo tenía una clase con un maestro a quien adoro, que ahora es también mi amigo, Jesús Silva Herzog Márquez. Él nos daba clases de política y sociedad. Y me acuerdo que nos dio a leer el libro de Octavio Paz, Postdata, y El laberinto de la soledad. Y Ok. después de haberlos leído, Luis, yo supe que quería ser, digo, no Octavio Paz, evidentemente, sino no toda dimensión Ujú. guardada, pero yo supe que quería entender lo mexicano como él, poniendo distancia y yéndome fuera. O sea, como que ahí entendí que mi vocación era entender una sociedad, pero una gran sociedad, no solamente la mexicana, sino la global, y que quería estudiar ciencia política o relaciones internacionales o ambas, y acabé estudiando ambas. Entonces, acabé la prepa y gracias a ese maestro, gracias a esas lecturas, entré a la UNAM a estudiar relaciones internacionales por las mañanas y ciencia política por la tarde. Este, con la idea y plena convicción de que no quería ser diplomática. Todas las clases, te lo juro que todas las clases, los maestros, sobre todo en RI, nos preguntaban: "¿Quién de todos ustedes, levante la mano, quién quiere ser diplomático?". Y, pues, había, ¿qué? O sea, de salones de 70, pues, ¿qué te digo? 50 personas que levantaban la mano, yo nunca. Como que yo decía: "No, la diplomacia no va a ser lo mío va a ser como este análisis político, elecciones". Me atraía mucho la democracia, las elecciones. Yo quería trabajar en institutos como IDEA, ¿no? Viendo como estos temas sobre democracia. Y pues fíjate, la vida me llevó por otros caminos. Después de estudiar relaciones internacionales, me gradué y me recibí en relaciones internacionales. En ciencia política no, porque tenía yo que hacer otra tesis. Ok. Entonces, hice mi tesis sobre el proceso electoral de México en el 94 y la observación de Naciones Unidas del proceso electoral, pero para graduarme de ciencia política tenía que hacer otra tesis y ya me parecía como muy tedioso y preferí salir y mejor buscar una maestría. Antes de irme a la maestría, empecé a trabajar en algunos, pues, otras actividades que no estaban relacionadas con relaciones internacionales, pero ya después sí, y esas actividades fueron en una editorial, por ejemplo, haciendo libros de arte. La editorial era Azabache, Azabache. que es de Adriana Salinas, la que era hermana del presidente Carlos Salinas Carlos de Salinas. Gortari. Trabajamos en una edición de 7 libros espectaculares de arte mexicano en el mundo. A mí me tocó la coordinación de los 2 últimos de arte contemporáneo.
Entonces ese fue no mi primer trabajo, ahorita te cuento mi primer trabajo, pero ese fue un trabajo que me llevó al mundo artístico. Y después de ahí me fui a la Academia Mexicana de Derechos Humanos a hacer una parte artística que curiosamente estaba relacionada con una campaña en contra de la tortura. Sergio Aguayo, que era el director de la Academia Mexicana de Derechos Humanos en ese momento, también un profesor muy destacado del Colegio de México, quería hacer una campaña nacional contra la tortura y yo creía, o bueno, varios de los que trabajábamos en ese momento creíamos que teníamos que hacer algo como que sentara el precedente y fuera muy impactante en la Ciudad de México. Entonces trajimos una exposición de instrumentos de tortura y pena capital de unos italianos y la presentamos en el antiguo Palacio de Medicina en la Ciudad de México, cerca de donde está el edificio de la SEP, que fue el Palacio de la Inquisición en su momento. Entonces fue una exposición brutal. O sea, en ese momento, que creo que era el 95, no me acuerdo ahorita muy bien, pero fue la exposición en México que más asistentes tuvo, más de 1 millón de personas visitaron esa exposición. Yo la coordinaba y era brutal porque la gente veía esos instrumentos absolutamente crueles, viles, espantosos y bueno, había 1001 reacciones, pero logramos como esta concientización de que existía la tortura, que había que combatir la tortura, que había que hacer acciones contra esas prácticas de tortura. Y la verdad es que fue súper interesante y una experiencia que a mí me aportó muchísimo, Y en esto, muchos sentidos. y esto, perdón que te interrumpa, No, pero, interrúmpeme pero, las veces que quieras porque si no, no suelto el micrófono. pero entonces, a ver, nos vamos por pasos porque sé que estuviste en Azabache, Ajá, estudiaste en la UNAM, ujú, entonces en la UNAM nunca no te pasó la idea de ser diplomática. no, De ahí sales a Azabache, la editorial. ujú. ¿Sigue Grupo Azabache en México? No sé, fíjate, no Ok. sé, hace mucho no sé, no he visto publicaciones recientes de Azabache. Tenían libros padrísimos, pero hace mucho que no les sigo la pista. Y también sé que no nos has contado, pero trabajaste en Televisión Azteca. Ah, también en Sí. Imevisión. Era Imevisión en Imevisión ese en momento. ese Mira, tan momento. vieja soy que se llamaba No, Imevisión, no Televisión Azteca. pero, Bueno, pero mi primer trabajo, solo déjame contarte el ok. primer trabajo. Sí. Fui la sobrina del tío Chueco. ¿En una telenovela o qué? No, no, también hice un anuncio para la pomada del tigre, pero Oh, no, sí. no, no, mis dotes artísticas son malísimas. No, Esa había, pomada del tigre la usé mucho tiempo durante mis juegos de fútbol. bueno, pues yo salí en un comercial de esos, pero no, no, la que te quiero contar es de eh, Reino Aventura. Ok, Era lo que hoy en día es Six Flags. sí. Entonces, en la Ciudad de México, cuando se abrió el 10 parque, veces más grande. era padrísimo. Reino Aventura era con Estaba Keiko, Keiko, exacto. exacto, era como Entonces, el atractivo principal. era como tenemos a la ballena de Michael Jackson, ¿no? Exactamente, y todo el mundo iba y veía a Keiko, y de hecho nuestra novatada, que era cuando entrabas a trabajar al parque, te aventaban en la alberca de Keiko. Y bueno, pues salías de ahí todo mojado, pero era el miedo de saber si Keiko Lo andaba bueno es que suelta. salías, porque Salías, sí, ¿no? exacto. Bueno, pues fui la sobrina del tío Chueco, es decir, trabajé En en la la cabaña del sí. tío Chueco y entonces yo les daba recorridos así de, ¿no? A la gente que llegaba además fue durante el Mundial de México Del 86. 86. Entonces había un Ok. montón de gente y les dabas el recorrido y hacías la ola con ellos y bueno, ese Wow. fue mi primer trabajo y Yo, estoy muy orgullosa de ello. sí, yo llegué a ir Ah, pues sí, yo seguramente te di el fui. recorrido, porque No, además yo tenía que hablar así, ahí bienvenidos a fue la cabaña del tío Chueco. sí llegué a ir a la cabaña del tío Chueco y muy buenos tiempos ahí en Six Flags. Padrísimo. Sí, Entonces, ese fue mi primer ok. trabajo. Ya después, bueno, ya de serio, pues, porque además sí, iba yo de manera comprometida. Tenía 15 años, pero ahí iba yo Ya. de manera comprometida, a trabajar y bueno, pues, muy orgullosa de mi primera chamba. Y llegas, entonces eso pasa, después llegas a la UNAM, Ujú. te recibes, pasas a Grupo Azabache. ¿Eso Ujú. fue antes o después de TV Azteca? No, eso fue, el primero fue TV Azteca, TV Azteca fue. porque durante la carrera teníamos tronco común al principio de la Ok. carrera, entonces con los sociólogos y los comunicólogos teníamos algunas materias compartidas
Y había un amigo que es Mario Mandujano, que también le voy a mandar el podcast para que se escuche que lo nombro. Él ahorita es un documentalista y un cineasta bien destacado. Y bueno, él estaba empezando a estudiar la carrera y entonces tenía ya también su compañía, muy incipiente, pero hacíamos comerciales, grabábamos algunas cositas y entonces nos invitaron de Imevisión para hacer un programa de análisis de prensa internacional. El programa era tan, pero tan famoso que pasábamos el día domingo a las 5 de la mañana, me parece. O sea, no nos veía nadie. En hora titular, ¿no? Exacto. Antes de En Familia Bueno, con antes de Chabelo. Chabelo, exacto. Bueno, pero esa era la competidora. Entonces ahí trabajamos un ratito haciendo ese programa y ya después vino Azabache, pero en la UNAM, cuando yo trabajaba ahí, el servicio social lo hice como asistente de profesor. Entonces yo trabajaba con el maestro, el doctor Gerardo Estrada, que era director de Bellas Artes en ese momento. Entonces hice mi servicio social con él y luego me quedé como su adjunta. Entonces, gracias al doctor Estrada, empiezo a meterme en el mundo de las artes, incluyendo a Sabache. Él es quien me recomienda para hacer este proyecto de los libros de, pues sí, los que se dieron a fin de sexenio del presidente Salinas. Bueno, leí un poquito donde estuviste a cargo de la campaña. Lo que dice el internet es que estuviste a cargo de la campaña contra la tortura. Correcto. En México. Ujú. Entonces, esto es después de que haces esta exhibición, te vas porque fuiste a Bellas Artes, trabajaste con el Instituto de Bellas Artes Exacto. y por medio de ellos haces esta campaña. No, eso fue independiente, fíjate, me salgo de Azabache Ujú. y entro a trabajar. Viene el proceso electoral de 1994 y entonces a mí me interesa mucho, te digo que lo de elecciones y democracia siempre había sido lo mío. De hecho, si buscan mi tesis de licenciatura, ahí viene como el primer apartado sobre democracia y todo el proceso electoral. Pero entonces me uno a Alianza Cívica, que era una organización no gubernamental, de manera totalmente voluntaria, para observar el proceso electoral. Y pues que me invitan a ir a Chiapas. Y en Chiapas estaba el pleno levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces me pareció una experiencia interesantísima porque fuimos a territorio ocupado. Era un grupo de observadores de Alianza Cívica, entre los que estábamos, ¿qué será? Habremos sido 14 personas, yo creo que yo era la más joven en ese momento, que nos fuimos a plena selva. O sea, llegabas, ¿no? A Tuxtla en avión y de ahí, bueno, pues en coche a San Cristóbal y de ahí te metías en caballo y luego a pie hasta llegar a los territorios ocupados para lograr organizar la elección en esos territorios y la observación, que era lo que a nosotros nos correspondía. Entonces hice todo este trabajo con Alianza Cívica mientras duraron las elecciones y posteriormente me integro ya de manera, digamos que oficial, a Alianza Cívica, a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que era parte de Alianza Cívica. Entonces ya me contratan, y ahí es cuando empezamos a hacer lo de la campaña de instrumentos de tortura, en contra de la tortura, evidentemente, y es una exposición que te digo que me deja muchos aprendizajes, porque pues tú no sabes cómo va la gente a reaccionar ante, ¿no? Como estos instrumentos. Digo, teníamos una guillotina en pleno, ¿no? De este Palacio de la Medicina. Claro. O teníamos el potro salvaje, o teníamos pues todos los instrumentos que se utilizaban en la Edad Media. Entonces había gente que se nos desmayaba, había gente que entraba en crisis, había gente que simplemente no podía y lloraba y se salía. Había gente que acababa el recorrido y nos decía, ¿cómo puedo ayudar? Había gente que a partir de esos, digamos que, experiencias empezaba a crear nuevas sinergias para apoyar en contra de la tortura. Metimos, por ejemplo, mientras la gente estaba en fila, que te digo que era 1 millón de personas, un montón de gente, estaban en fila, yo decía, algo debemos de darle a la gente para que no esté simplemente esperando entrar después de 1 hora, porque como en fila Sí, ahora sí que de como Six Flags. de cabaña del tío Chueco en pleno, En pleno apogeo. mundial. Entonces puse teatro, por ejemplo.
Okay. Hacíamos teatro, entonces una compañía de la UNAM iba y tenía diferentes representaciones, pequeños sketches que entretenían a la gente, pero siempre con el mensaje, ¿no? Teníamos unas palomitas, por ejemplo, también ¿Relacionadas a la tortura? relacionadas a En Okay. contra de la tortura. Contra la Teníamos tortura. unas palomitas que los niños llenaban, por ejemplo, porque a los niños habían guías que les explicaban, ¿no? O sea, esto sucedió, esta es la historia, esto es lo que hemos pasado y esto es a donde no queremos volver a llegar. Entonces, en las palomitas ellos dibujaban, por ejemplo, que era lo que habían aprendido después de la experiencia de estar ahí. En fin, teníamos como, entonces eso me ayudó como en este entendimiento de que cada cabeza es un mundo, de que no todas las lecturas son iguales, de que la gente siempre tiene el derecho a que le brindes la información de la mejor manera, eh, y de que es preciso aprender del pasado. Entonces, eso, y bueno, después de la Academia Mexicana de Derechos Humanos es cuando me dan mi beca para irme a Holanda a estudiar una maestría en desarrollo. Y ahí me voy a Holanda, estudio ahí, acabo mi maestría, me quedo con un profesor dando clases igualmente y trabajando en el Palacio de la Paz, organizando la conferencia de los 100 años del Palacio de la Paz. Okay. Es el Palacio de Justicia ahí en Holanda. Y después de 3 años ya me regreso por una situación personal. Y okay, vamos. Que si quieres te la cuento porque Okay, está bien sí, divertida. sí, cuéntanosla, pero el Palacio Nacional, el Palacio de la Justicia, a lo que te refieres es una organización, o sea, es un palacio, estás hablando de Holanda. Estoy hablando de Holanda. El Okay, Peace Palace, que es la Corte de de ellos. Justicia Okay. no, es la internacional. Oh, la La Corte internacional. Internacional de Justicia, el Peace Okay, Palace organiza una conferencia en el 98 de los 100 años de haberse conformado. Entonces yo me quedo a organizar la parte de América Latina con ellos, pero era una conferencia internacional importante, pero bueno, que tenía también, ¿no?, un tiempo determinado. Y entonces apoyo en la logística, pero una vez que se realiza la conferencia, pues mi trabajo ahí ya. ¿y cuántos años duras en Holanda? En Holanda casi 3, porque Casi fueron 3. año y medio de la maestría y luego me quedé otro añito para lo de la conferencia trabajando ahí. Entonces, bueno, 2 y medio, 3. Y te regresas por Por, una ciudad, por amor, por amor. por amor. Fíjate que yo llevaba con mi novio 10 años. Wow, Empezamos a andar cuando yo estaba muy chica. Él era un rockero, estrella, que ahorita baterista de Los Amantes de Lola, que era un grupo que en los 80 tuvo su auge. nuestro productor Alexis los conoce. Ah, ¿los conoces? Sí, Qué sí, bueno, sí. porque casi nadie los conoce ya. No. No, son Pero sí, buenos. sí, Los sí, Amantes sí, sí, de sí, sí. Lola, y saludos a Gazú y a Pepe y a Casi, a todos. Mi marido era el baterista. Entonces Okay. empecé a andar con él, te digo, cuando pues yo todavía iba en prepa y llevábamos muchos años de ser novios. Yo yendo y viniendo, porque pues por alguna razón el viaje de la graduación de prepa, en lugar de que yo me quisiera ir con todas mis amigas, ¿no?, a un viaje mochilero a Europa, pues me fui a Rusia y me fui un montón de tiempo a Rusia. Y luego me salió un viaje a Japón con el barco de la Juventud Mundial, y entonces también me fui a Japón otros meses. Entonces, como que siempre mi relación con Miguel había sido no muy estable, pero pues yo no dejaba nada de lo que quisiera hacer por mi relación. O sea, pues ni modo, me sale esto y me sale esto. Entonces, Claro, la maestría fue así. Y él siempre ha sido un hombre súper apoyador en ese sentido, que me ha ayudado y mira, puede escucharse cheesy, cursi, pero sí me ha logrado a cumplir mis sueños. claro. Entonces me voy a mi maestría, sin saber un poco qué va a pasar. Y al cabo del tiempo me dice, bueno, pues ya vas a regresar. Él fue un par de ocasiones a verme, ya vas a regresar. No, pues todavía no, porque fíjate que tengo lo del Peace Palace. Ya vas a regresar. No, todavía no, porque después de lo del Peace Palace, en Estocolmo me había salido un trabajo. Y entonces ahí fue a Holanda y me dijo, pues ¿sabes qué? Pues si ya son 10 años, pues ¿Qué ya sigue? como que, exacto, como que, ¿qué sigue? O Sí, hacemos una vida juntos
o pues ahí sí, ya cada quien por su cuenta, Sí, ¿no? sí. Y entonces ahí sí tuve un momento de reflexión y dije, pues trabajos puede que encuentre muchos, un buen hombre, un marido, el padre de mis hijos, pues quizá No no tan fácil, muchos. no tan fácil. Entonces, decidimos, ¿no? Casarnos, hacer una vida juntos. Él se regresa a México, yo me quedo a acabar ciertas cosas y él prepara la boda con mi mamá. O sea, yo llegué casi, casi a ponerme el vestido y a casarme en noviembre de 1998. Fue, me quiero imaginar que una de las mejores decisiones de tu vida. Pues seguimos juntos, tenemos Exacto. 4 hijos maravillosos. Lo único es que él ya no toca y Ya no. eso sí extraño tremendamente, Pero hombre. te iba a preguntar porque sabía que tu esposo, tu marido es músico y te quería preguntar o te iba a preguntar como que ahora acá en Kansas City, que también hay una escena musical importante también, así como muy low key y de todo. Bueno, hay de todo, ¿no? Está creciendo, pero también hay muchos bares de música y todo. ¿Les gusta ir? ¿Tienen así como un lugar donde van y dicen, Fíjate ¿sabes que qué? todavía no. Todavía no. Esa parte me falta. O sea, todavía tenemos que explorar la vida nocturna en Kansas. Lo que pasa es que mis hijos están en una edad donde, pues, no manejan, pero están chavos. Entonces, pues hay que llevarlos que si al voleibol, que si a la fiesta, que recogerlos de no sé qué. Sí, sí. Entonces, a él le ha tocado esa parte y la verdad lo ha hecho súper bien, pero no tenemos aún todavía ese espacio donde él y yo ya podamos, ay, pues vámonos de reven o vamos a Sí, escuchar sí, sí. jazz o vamos a oír lo hemos hecho, pero poquito, nos falta Conocer todavía. más, explorar más. Sí. ¿Les gusta de todo? ¿Él siendo rockero, es rockero o le gusta salsa? Ya sabes, acá se usa mucho No, salsa y eso. No, no, no. no, mi playlist le choca. O sea, yo que soy top ten y que Sí. de repente puedes escuchar Luis Miguel, Chayanne. No, 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 no. no, no. A Miguel no le gusta eso. Es muy rockero, pero también es, por ejemplo, ama ver American Idol. Y él podría ser el juez metido ahí diciendo, ¿no? No, pues a ella le falta un poco de sutileza en los tonos. Y, o sea, Sí. eso es lo que le gusta. Le gusta mucho la música. Yo soy un baterista frustrado. ¿De veras? Sí, toda la vida, de niño, en Tepatitlán, Jalisco, de donde soy, este, quise ser futbolista, Ok. pero antes de eso, diario a mis papás les estuve, hey, cómprame una batería, una batería. Pero por años, te lo juro. Fuimos a un día fuimos a un centro comercial a Guadalajara y la vimos en estas tiendas Mix Up, Ajá. que creo que ya no venden instrumentos, no sé. Pero entonces la vimos y yo creo que mi papá se hartó y dijo, Toma tu toma tu batería. batería. Pues la toqué como 3 veces, yo creo. Y No, luego la pero es que, vendiste. no, ahí la tengo. Bueno, La tengo en mi cuarto todavía en México. Todavía mi cuarto todavía es, en la el casa de cuarto mis de papás, soltero. pues es mi Ajá, cuarto. ajá. Y, pero fíjate, la compré y a un lado vivían unos tíos. Y cuando la compré, tuvieron unos cuates recién nacidos y fue así de que le dijeron a mi mamá, oye, dile que Luis, que si nos da un espacio, que no toque la batería unos meses, ¿no? Y ya fue como que, pues ya la tengo y se me bajó la emoción Ajá. y todo, pero yo me gustaría un día aprender. O sea, es No, un es que hay gente que instrumento que, nace, sí, es un sí, instrumento padrísimo. De sí, hecho, sí. yo conocí a Miguel porque yo quería tocar la batería. Ah, Entonces, le pedí que si por favor podía ir a afinar una batería que yo me había comprado y sí fue y la afinó y a partir de ahí empecé. Entonces, yo toqué un ratito, pero igual que tú, así de pasó el momento y ya no, se me olvidó. yo creo que tú tocaste más. Yo llegué a lo mucho a que llegué a tocar fue así como tipo Rudy de otro rollo, así ¿te acuerdas No, cuando? yo me sé Sí. la de estoy tan Ah, enamorado de la negra taza. entonces, Esa pues sí ya me te la sé. sabes más que una, porque según yo me acuerdo también en ese tiempo, me gustaba mucho, tengo un tío que Ajá. le gustaba mucho la música y de hecho es mi padrino de primera comunión. Entonces, yo agarré convivía mucho con él, yo estaba como en 14, 15 años, ¿no? Ujú. Entonces convivía mucho con él y agarré pues un gusto por la música, no soy músico ni nada, ni sé de música, pero de escuchar diferentes géneros. Él le gustaba de todo, Ujú. en inglés, rock, pop, todo, ¿no? Y de repente me prestaba sus discos de que
desde Enrique Iglesias hasta Carlos Santana, Maná, Claro. Metallica, de todo. Entonces yo me los llevaba a mi casa y era como, wow, traigo el disco de Ah, mi la tío, música es ¿no? maravillosa. Y me acuerdo que según yo me ponía a tocar en la batería, quién sabe, según yo, sí, le estoy pareciendo ahí a Metallica. No, pues nada que Es que ver, no es ¿no? nada fácil, ¿eh? No, Nada no, no, no. fácil. La verdad es que Coordinar, y mira, Miguel tiene, o dificilísimo. sea, yo sí creo que hay gente que nace con el don. O sea, mi marido empezó a tocar batería con, literal, los toppers y las ollas de casa de su mamá. Desde chiquito, a los 10 Sí, años, la sacaba y luego la rentaba. Los amantes de Lola empiezan así, empiezan con él, con un primo y su vecino, Miguel yendo a rentar la batería por día, la armaban de más y órale, en el garage, y y empezaban ahí a ahí, tocar y así y luego pues ya su papá lo apoyó para comprarse su primera batería, pero él puede, efectivamente, los bateristas con una mano hacen una cosa, con otra otro ritmo, que y yo, el pie. La no, coordinación era, es no, yo, sí, impresionante, sí, o no, sea, no. yo creo que yo nunca pude por eso, o sea, era el pie, las dos y estar Ajá, pensando, no, ajá. o sea, Exacto, exacto, no, exacto. yo No, dije, o no. sea, no, A mí por me a aplaudir. mí nomás hagan el ps, ps, Exacto. ps. Yo soy muy bueno para tocar el triángulo, Ese ¿verdad? es mi instrumento favorito también, el triángulo. Triángulo. Pero entonces, retomamos un poquito, nos vamos haces todo esto, te regresas, te Ajá, me casas caso. y de ahí es cuando algo tiene que pasar que entras a la Cancillería. Sí, me caso y esta parte es, híjole, bien dura porque recién casados ninguno de los dos tiene trabajo. Entonces, yo que pensaba, ¿no? Ay, ya regresé con una maestría y tengo mi carrera y tengo pues toda esta experiencia, ahora sí, la voy a romper. Pues no, señora, nada. Y nadie me contrataba y nadie me daba trabajo. Y me decían en la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que te digo que yo estimo muchísimo a Sergio, me decía, regrésate acá. Pero él era el mismo sueldo que con el que me había ido. Dije, no Y puedo. años después. Y años después, y con más valor Claro. curricular. Yo le decía, no, no, no puedo. Entonces, bueno, voy con mi maestro y jefe, Gerardo Estrada, que era el director del IMBA, y me dice, pues ya no le hagas al cuento y quédate aquí y dedícate, o sea, olvídate la parte de democracia de elecciones y dedícate a lo que te gusta hacer como si fuera tu hobby, pero además te pagan por ello, que es el arte y la cultura. Entonces me quedo en Bellas Artes, trabajando directamente con él, llego a ser su coordinadora de asesores y una experiencia igual, maravillosa. Imagínate estar en la primera exposición de joyas de Cartier, ahí viendo a la doña cenando en el Palacio de Bellas Artes, a punto de ver su famoso collar de serpientes exhibido, este, todas las exposiciones, todos los conciertos, ópera, escuelas de bellas artes, todo me toca. Entonces es una época también padrísima donde tenemos muchísima actividad. Rafael Tovar y de Teresa era bueno, pues el de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, él era el presidente y la verdad una de las personas que ha hecho muchísimo, que hizo muchísimo, descanse en paz, por la cultura y las artes en México y trabajo con ellos en las celebraciones del milenio. En el Ok, 2000 2000. tenemos esta enorme celebración en el Zócalo, que fue también así como muy espectacular. Entonces trabajo con él, con Sergio Vela, en esa parte, muy enriquecedora. Yo sentía que me estaba divirtiendo y yo decía, pues es que por trabajar, ¿no? O sea, debo de estar sufriendo, no divirtiéndome. Entonces la pasé muy bien. Y llega cambio de sexenio, gana el presidente Fox, Jorge Castañeda, quien había sido además mi maestro en relaciones internacionales, él me daba una clase ahí, es canciller, invita a mi jefe, al doctor Gerardo Estrada, a ser el director de culturales en Cancillería. Entonces el doctor Estrada, muy gentil y generosamente, nos invita a sus colaboradores más cercanos a irnos a Cancillería. Y entonces dejo este trabajo espectacular de Bellas Artes para incorporarme al equipo de Cancillería. Entro como directora de becas primero, luego como particular del doctor Estrada y luego me mandan como, al ser yo promotora cultural,
en un esfuerzo del canciller por tener una muy fuerte presencia cultural en embajadas y consulados, me incorporo yo a este proyecto y me voy a Houston como agregada cultural, Ok, pero no como parte, o sea, sí como parte del servicio exterior, pero como nombramiento político, no como pleno miembro miembro. de carrera por concurso. Ok, Entonces, soy agregada cultural allá, estoy unos años, ahí es cuando nacen mis hijos. Después, el embajador Ibarrola, que había sido mi jefe en Houston, me invita a incorporarme a su equipo a Guatemala como agregada cultural. Me voy a Guatemala y ahí en Guatemala, después de 2 años de estar con él, me pregunto a mí misma, si voy a seguir en esto, si esto es lo que me gusta, si realmente lo hago con muchísima pasión, ¿por qué no lo hago bien? ¿Y por qué no renuncio a mi nombramiento político y entro como todos, por la puerta grande y desde abajo? ¿y cuál es, para la gente, cuál es que no sabe o que a lo mejor no se puede confundir, cuál es la diferencia? Nombramiento político, me imagino, es, pues alguien te dice, te da el puesto, ¿no? Exacto. Y entrar, como dices tú, desde abajo o desde la Cancillería es, pues hay que ser, como dicen sus pininos. Hay que hacer exámenes, hay que concursar, hay que reunir puntos, pero ya es una carrera, digamos que donde tú ya sabes que te vas a desempeñar por un tiempo muy largo. O sea, como que el nombramiento político es coyuntural y no quiero decir que sea malo, ¿eh? O Claro. sea, hay muchos nombramientos políticos que yo de verdad creo que enriquecen enormemente a la Cancillería. Hay otros que no. Pero si ya va a ser tu forma de vida, Claro, ¿por qué no hacerlo como todos? Hay un proceso, hay una forma para entrar, evidentemente yo lo hice ya grande. O sea, mis compañeros de generación tenían 10 años menos que yo. Yo sabía que yo iba a pagar un costo y ese costo es que yo renuncié a un salario que ya tenía para ganar otra vez, pues como un agregado diplomático, que es donde se volver a empieza. empezar. Entonces volví a empezar, Sí, pero con mucho orgullo, ¿sabes? Como que me siento muy, pues muy conforme con mi decisión. Nadie me puede decir que pues yo lo hice de mala manera o que abusé del sistema o que no, no estoy convencida de que hice lo correcto. Tuve, insisto, como un costo que pagar muy alto. Pues, vivir en la Ciudad de México es caro. Yo no tenía en esos momentos para pues, pagar todo lo que requería, pero bueno, pues salí adelante. claro. Tengo una familia que me ha apoyado siempre, mi marido igual, entonces pues salimos adelante y así me incorporo de lleno al Servicio Exterior Mexicano. Mi primera adscripción es en la SUBSE para América del Norte con otro de los jefes que adoro, Julián Ventura, un gran embajador de quien aprendí muchísimo, y Damián Martínez, que era su coordinador de asesores. Estoy ahí viendo América del Norte, viendo mucho Canadá, y acabando de la SUBSE, a los 4 años me mandan precisamente a Canadá. Y para aterrizar poquito o para entender, Ujú, estás en Guatemala ujú. y de ahí decides de cierta manera hacerte, no hacerte a un lado, pero entrar a la Cancillería, como dices desde el Renunciar, principio, sí, renuncio. renunciar Ujú, y te regresas a la Ciudad de México ujú. y ahí es donde empiezas otra vez en este departamento Bueno, empiezas en la escuela. o en la escuela. En el Matías Romero. Entonces, Ok, haces tus exámenes y luego es la escuela, entonces la academia diplomática donde estás un tiempo y luego son las prácticas. Entonces, eh, te mandan a distintas áreas de Cancillería, pues, para que aprendas lo que se hace en cada una de las áreas. Mi y ventaja era que, pues, yo ya llevaba muchos años 10 años en Cancillería, no, que 7 años en Cancillería, mucha entonces experiencia, ya tenía experiencia, pero de todas maneras, pues, yo no había pasado por protección, por ejemplo. claro. ¿No? Entonces me mandaron un tiempo a protección, multilaterales, nunca he hecho multilaterales, entonces tuvimos un tiempo en Entonces, multilaterales. para entender un poquito más, y lo decíamos al principio del podcast, que pues, soy amigo de Jorge, de Fabián, conozco a Oscar, conozco a varias personas que han trabajado o trabajan en el consulado, pero entras, esta escuela, ¿qué es esta escuela? Es una escuela como una universidad, pero Ujú. que es especialmente para gente que se quiere dedicar a entrar a la Cancillería y de ahí, no sé, entran, para que nos des una idea, entran
100 por clase, entran 50, 20, se Sí. gradúan 2, ¿cómo es? O Eso es sea, interesante. O sea, cada aproximadamente año, 2 años, la Cancillería abre un concurso de ingreso, en el que se concursan 40 plazas para ser personal diplomático del Servicio Exterior Mexicano. Los requisitos, entre otros, son, pues, que tengas una licenciatura, que no necesariamente tiene que ver con el tema, ¿eh? Ha habido odontólogos, ha habido biólogos, o sea, cualquiera, pero sí, tienes que pasar una serie de exámenes, eso sí. Entonces concursan 2.500 personas, 2.100 y van en exámenes que son etapas, digamos que calificativas, en las que tú tienes que pasar con cierto promedio para que puedas, ¿no?, tener avanza a la el siguiente. derecho de avanzar a la siguiente. Entonces, después de 3, 4 etapas, pues ya se van ahí filtrando hasta que quedan 40 o 50 o 60, dependiendo la generación. Esos 40 entran a la escuela diplomática, que es el Instituto Matías Romero, donde es más bien, es como una universidad, pero de maestría. O sea, ahí te dan ciertas clases y cursos. De hecho, antes era una maestría, maestría en estudios diplomáticos, pero han ido acortando el tiempo. Entonces ya no es el año y medio que se requiere para una maestría, sino son periodos de 8 meses, por ejemplo. Entonces te dan clases que tienen que ver, evidentemente, con los temas de diplomacia y política exterior, y ya que acabas la maestría, o bueno, esta etapa de formación, entonces ya eres miembro del Servicio Exterior Mexicano y te asignan a un área, ya sea de Cancillería o en el exterior. Entonces, ahí es cuando ya puedes decir, ya entré. Pero esa es tu última etapa, Sí, aprobar todo lo que se requiere del Instituto Matías Romero, que es nuestra maestría en diplomacia, digamos. claro, claro. Entonces ahí ya es un filtro, estamos hablando ya de, o sea, Pues imagínate sí, de 2.000 quedan de 40. 2000 quedan 40. Ajá. Entonces no es fácil, No, no es no es fácil. fácil. No, no es fácil, no es fácil. Y luego, ya que entras, además, pues tenemos que pasar, por ejemplo, tenemos que aprender idiomas, tenemos que pasar de manera periódica para ascender al siguiente rango, exámenes, tienes que hacer publicaciones, tienes que, pues, hacer méritos para poder ir ascendiendo, ¿no? Un poco como Y en el ejército. claro, O sea, si tú quieres ser de sargento a general, bueno, pues tienes que tener hacer ciertos méritos, méritos, pues igual en el servicio hay exterior. que tener sus medallitas, Nuestras sus estrellitas, exacto. estrellitas. Entonces, a ver, hablas de los idiomas. Yo soy fan de los idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues mira, bien, diría yo, español, espero, inglés y francés. En mi tiempo en Holanda quise aprender el Dutch, el holandés, pero la verdad es que ellos hablan tan bien todos los demás idiomas que después de 3 meses de estudiarlo me di cuenta de que no había Que no había- necesidad. Entonces, pues no, que nadie ya quería practicar. que nadie quería hablar conmigo en su idioma. Entonces, esos 3 son los que hablo. Puedo llegar a entender algunas cositas de eso, de holandés, pero, pues, hace mucho tiempo que no. Me encantaría aprender el lenguaje signado. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo de repente estudio en mis ratitos libres, pero lo hago de manera no sistemática. Claro. Pero eso me parecería espectacular. Algún día lo haré. Algún día, aprenderé ese lenguaje, ese idioma. Y ya, son los 3 que hablo. Con ¿Tú? esos. No, yo hablo español igual que tú, no muy bien. Inglés menos. No, inglés, español, yo creo, y un poco de portugués. Ay, qué bien. Viví portuñol, yo creo ya ahora, Portuñol. ¿no? Ajá. En el 2014 me fui a Brasil, fui Ah, al mundial okey, y iba de vacaciones y terminé quedándome allá 6 meses qué bien. y pues ya viví allá y me quise involucrar viví con brasileños y todo eso, entonces me quise involucrar un poco en la cultura y pues La necesidad, ¿no? La sí, necesidad hace que uno lo aprenda. O la sea, necesidad de aparte, sí quería, ¿sí me entiendes? Sí me ujú, gusta, o sea, por ujú. ejemplo, cuando viajo y eso, sí me gusta aprender, ir a los lugares donde no la mayoría yo diario le digo al taxista, hey, típico cliché, ¿no? Hey, ¿dónde no van los turistas? Exacto, exacto. Llévame donde no van Como los local. turistas, llévame como a dónde van los locales. Ajá, Y típica respuesta, no, ahí no quieres ir. ¿No? O sea, de que no, ahí es muy peligroso y no sé qué, ajá, digo, porque ellos obviamente creo que sienten la necesidad de defender al turista, ajá, ¿no? O sea, de que ajá. no, yo voy a ser Sí, responsable de que pues, te llevo ahí,
Pero no, a mí diario me ha gustado a los lugares donde voy involucrarme, saber más de la cultura y eso. Y en este caso, en el 2014, fui 2 semanas. Bueno, la idea era ir 2 semanas al Mundial, Ujú. pero sin boleto, no tenía nada. Igual yo soy, como lo dijiste al principio del podcast, yo tengo un grupo de amigos en México que somos 10 y somos los mismos desde la primaria. Fíjate. Unos desde el kinder y unos desde nuestras mamás son amigas Ajá. y antes de nosotros nacer. Ya Entonces, eran, ya claro, eran wow. amigas. Entonces, pues amigos de toda la vida, nos seguimos juntando, cada año vamos a un viaje, entonces, pues nos seguimos juntando y con ellos yo les estuve diciendo, hey, vamos a Brasil, vamos al mundial, y no se armó y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir solo. Yo Ah, voy a ir qué solo, divertido. conozco gente allá Ajá. y me voy a ir, le hablé a unos amigos, hey, ¿me dan hospedaje? Sí, tú vente. Ah, bueno, y Qué ya, buena con onda. eso, ¿no? Y ya, pero la idea era 2 semanas y ya después otro amigo que jugaba aquí para el Sporting KC, Ajá. futbolista, ya vivía allá. Entonces él se fue de aquí, se regresó a Brasil a jugar fútbol y todo. Y me dice, Luis, ¿sabes qué? La vida del futbolista, yo ando solo. O sea, estoy solo, vente, vivo en un Ujú. depa, 2 cuartos. Si quieres, ahí tienes un cuarto. Qué padre. Dije, pues va. No, y Dije, Brasil es un lugar espectacular. hermoso, Sí, hermoso. A mí, sí, para sí, sí. mí, yo creo que, digo, en otra vida, yo creo que era brasileño. Ay, es padrísimo, padrísimo. Y los idiomas, como bien dices, también es. Yo creo que además, ¿sabes qué, Luis? Te abren, o sea, no es solamente una herramienta. Como siempre, cuando estoy dando registro, porque me gusta platicar con la gente después de que hago su nacionalidad mexicana, ¿no? Todos los hijos de mexicanos aquí que quieren registrarse en el consulado vienen y yo misma firmo sus actas y platico con ellos, les digo los derechos que ganan y siempre les hablo de esto, de que el idioma no es solamente una herramienta y una técnica que les va a resultar súper útil en la vida, es una forma de pensamiento distinta, te abre otros cajones mentales que te permiten entender el mundo más allá de lo conocido. Entonces, para Exacto. mí el idioma es eso, es abrir, ¿no? Tu mente a otras concepciones y a otras formas de entender las realidades. Sí. Entonces, por eso creo que es súper importante aprender idiomas. Yo creo que lo dices de una manera muy elegante, yo lo voy a decir más colonial, pero no, para mí, por ejemplo, el típico ya cuando ya no sabes cómo decir una cosa en un idioma, en el otro, ¿no? Y que te dicen, no, pues es que ya se te está olvidando el idioma y eso, para mí, digo, a veces ya no es lo mismo, no se puede expresar el mismo sentimiento, la misma idea Ujú, en un idioma que en otro. ujú. Como en portugués, cuando la gente dice saudade, Exacto, en eso pensé, en saudade. es Ajá. como, ¿qué significa? Es como te No extraño, hay pero es forma. más Sí, de, sí, sí, o sea, es no es tan profundo de te extraño, de, hey, o sea, ¿sí me entiendes? Es como, igual pasa entre español, inglés, hay unas palabras que no se pueden traducir exacto. tal cual, o la mayoría del lenguaje no se puede traducir tal cual, pero en diferentes idiomas ellos tienen, o cada idioma tiene su manera de representar sentimientos, ideas, o sea, ya no sé mucho de orientales, pero igual los Pero idiomas también, sí, orientales claro, son claro. más representativos de ideas o de Ujú, conceptos más ujú, allá de palabras, ¿no? ujú. Sí, por Entonces, más rico que sea el idioma español, siempre hay palabras que se expresan, que expresan las cosas mejor en otro idioma. Entonces, pues sí, exacto. sí, sí, es una maravilla tener todas estas herramientas al alcance y más allá de eso, ¿no? Estas oportunidades de conocer el pensamiento a través del idioma de otra Sí, gente. sí, sí. Ujú, Y me gusta mucho esto de pues sí, la internacionalización y conocer culturas, idiomas y diferentes personas de todo el mundo y todo eso. Y bueno, sé que entonces llegas a la Cancillería y de ahí te vas a Canadá, Bueno, ya como miembro del servicio. Te ya digo, como yo miembro del cuando llego servicio. a Cancillería, lo primero es ser directora de becas y después, bueno, pues ser agregada cultural en Houston, ser agregada cultural en En Guatemala Guatemala. y ya como miembro del servicio exterior, estar en América del Norte un rato y luego irme a Canadá, donde paso una adscripción muy larga. Claro, vinieron 2 años de pandemia, pero sí, en Ottawa estuve mucho tiempo. Igual Canadá es un lugar espectacular. Y de ahí, hace
7, casi 8 meses, me mandan a Kansas. Tengo el privilegio y el honor de que me pidan venir aquí a Kansas City. Y cuando estás en Canadá, ¿cuánto tiempo duras en Canadá? 8 años. 8 años. Sí, fue un montón. Por eso, fíjate que a mis hijos en la Se les hizo escuela, difícil, ¿no? pues se les hizo muy difícil por la edad en la que se cambiaron, pero además por el tiempo que pasaron allá. O sea, Paulo el chiquito llegó de 5 años a Canadá y salió de 14. Entonces, pues más de la mitad de su vida la pasó allá. Entonces, en la escuela me daba risa porque les decían los fake Canadians, o sea, los canadienses falsos, Sí, sí, porque pues la verdad no son canadienses, claro. son mexicoamericanos porque nacieron en Houston, pero pues vivieron tanto tiempo en Canadá que tienen el acento, tienen la mentalidad, tienen, ¿no? Entonces, pero sí fueron 8 años muy, muy activos, muy interesantes, también de mucho crecimiento, de una actividad intensa y en un momento muy complicado como fue pues la pandemia, ¿no? Claro, claro. Fíjate qué interesante, o sea, ahorita que mencionas lo de tus hijos, ¿no? Y aquí estamos hablando de los idiomas, los países y todo, como este de nacer mexicoamericano, pero irte a Canadá, pero luego regresarte, pero pues yo sé que tú y tu esposo están muy arraigados también a las culturas y tradiciones Ah, mexicanas. claro. Este, pues es como no es fácil, pero a la vez qué privilegio Sí. gozar de tantas culturas, ¿no? Cuando estás creciendo. Ah, por supuesto. Yo Pero te digo, lo que ellos me reclaman es, mamá, tú tienes los amigos de sí, toda la o sea, vida y tú nunca te fuiste de tu casa y no sé qué. Sí, pero yo lo que les reclamo es si tú hablas inglés perfecto y tú tienes amigos en Canadá, en México y en Estados Unidos y tú ya viviste en tantos países, ¿no? O sea, sí, son unas cosas por unas otras, por ¿no? otras, unas por otras. Definitivamente, pero mi apuesta, ¿sabes? Ahorita que lo dices es hacia los ciudadanos norteamericanos. O sea, yo sí creo que en unos años vamos a estar viendo gente como ellos, que nace en Estados Unidos, pero tiene cultura mexicana, pero que ya trabajó en Canadá, y esa riqueza que tiene nuestra región es lo que va a hacer que sea la región más destacada, relevante, dinámica y próspera del mundo, porque nuestro capital humano no tiene comparación. Y esta posibilidad que tenemos ahorita de identificar y de formar ciudadanos norteamericanos con esta idea. Claro, Yo vengo de una generación donde, pues te digo, se firmó el Telecán, ¿no? O sea, yo me acuerdo de en el 94, bueno, pues todo lo que sucedió, sí. incluyendo la firma del Telecán. Antes, Luis, uno compraba en Fayuca el Sweetheart. O sea, teníamos estas concepciones de que Estados Unidos era como, no quiero decir el enemigo, no, pero sí era como, iba en contra de nuestros Una intereses. rivalidad, ¿no? Una rivalidad, una especie de recelo, como resentimiento. Y todo eso ha ido cambiando. O sea, hoy no vemos a Estados Unidos así. Digo, yo sé que en los discursos y que hay temas que son pues más espinosos que otros, pero hoy sabemos que estamos en el lugar privilegiado. Y Estados Unidos igual hacia México. Exacto. Estados Unidos sabe que sin México, digamos que no hay manera de consolidarse como debe consolidarse que en esta región fuerte con un liderazgo mucho más propositivo que impositivo. Y la verdad es que yo creo que hay mucho desconocimiento todavía, y era lo que yo también veía en Canadá, que no nos conocían a los mexicanos. O sea, si les decías México, pues, te decían Margarita, playa, ¿no? Ah, Mariachi. cosas. Y si a México les dices los canadienses, pues sí, a lo mejor Beaver Tails y nieve. Ujú. Pero poco a poco nos hemos ido acercando más, los 3 países, y hemos ido conociendo más los unos de los otros. Y es esta generación de jóvenes, esta generación de chavos que te hablan bien los 3 idiomas, incluyendo el francés, que te conocen la región, que saben la importancia, que están mucho más interconectados, lo que realmente va a ser de América del Norte imparable. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las nuevas generaciones, con esta combinación, yo lo veo aquí trabajando con la comunidad latina y eso, y veo todas las nuevas generaciones, como dices tú, ya los jóvenes que nacieron aquí, pero que ya comprenden la cultura,
americana, pero al igual sus papás les han inculcado esta cultura mexicana y absorben lo mejor de las dos. Entonces es como que pues no lo quiero decir como una Un melange, metamorfosis, ajá, una mezcla interesantísima exacto, y mucho donde, más enriquecedora que estas visiones. Yo estoy en contra de los nacionalismos, o sea, a mí el nacionalismo me parece una enfermedad muy dañina. Ningún país es mejor que otro, ninguna nación es más importante o predominante o preponderante, pero sí podemos ser más dinámicos, más prósperos, más, ¿no? propositivos, me Más gustó lo que propositivos. dijiste, sí. Entonces, esto de partir de que yo soy mejor que el otro, a mí siempre me ha parecido muy, digo, equivocado y dañino. Sí, Mejor pensemos en que sí, hay cosas mías como país, como mexicana, como de identidad, que son únicas, ¿no? exacto, Y que son destacables y que son valiosas, pero no minimizan las aportaciones de los demás. Entonces, si partimos de ahí, yo creo que podemos hacer alianzas mucho más solidarias y benéficas para el resto de la gobernanza mundial que si partimos de los nacionalismos y de las, ¿no? De sí, las diferencias de... yo creo que, exacto, yo estoy contigo, yo creo que hay que enfocarnos más en cómo podemos apoyarnos y cómo esta mezcla nos hace mejores, ¿no? O Ujú. sea, lo hemos visto desde caricaturas, en cualquier cosa, en la química, en todo, las mezclas hacen una cosa mejor. Entonces es En como, lo puro no hay futuro, lo futuro está en la mezcla de lo puro que alguna vez fue mezcla. Lo dice Jarabe de Palo, no sé si ya lo dije bien, pero por ahí va, pero por ¿no? ahí va y pues esa es la idea, o sea, es En lo puro no hay futuro. exacto, exacto. No nos podemos quedar igual como antes. Hace rato lo comentaste, o sea, la importancia de saber la historia, como dice el dicho, para no repetirla. Entonces, el hecho de que estas nuevas generaciones absorban lo mejor de una cultura, de otra, o hasta de tres culturas, cuatro o más, yo creo que hay un futuro prometedor. Obviamente todos hay que seguir poniendo nuestro granito de arena de que no se pierda las tradiciones y la cultura mexicana o de cualquier país, Centroamérica, Lo mejor Guatemala, de lo ello. mejor de cada quien, No, o ¿no? O sea, sí sea, perdamos lo malo, ¿no? El exacto, no, otro día tuvimos eso una olvídalo. discusión horrible porque decían, no, es que la tradición de que las mujeres se queden en la casa cuidando No, a los no. abuelos. Dije, bueno, casi me muero. O sea, no, sí, esa tradición a mí no me interesa preservarla en lo más mínimo. Exacto, no, no. Preservemos lo bueno, Lo bueno. preservemos, ¿no? Lo que nos da derechos, equidad, igualdad, inclusividad. Lo malo, desechémoslo, No, ¿para qué lo no, queremos? exacto, no, celebrar lo bueno, o Ujú. sea, celebrar lo bueno, seguir con esas tradiciones, seguir enseñándolas, seguir como decías, sentirnos orgullosos de donde somos, tener ese orgullo de decir somos de México, somos de Guatemala, de Ujú. Honduras, Salvador, Brasil, de donde sea, y sin ese miedo de no, ahora voy a decir que ya me voy a olvidar de eso porque no, ¿qué van a decir? Y eso, ¿no? O sea, Y como partir de la idea de que uno está hecho de múltiples identidades, ¿no? O sea, soy mexicana, soy internacionalista, soy diplomática, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga, o sea, tú eres muchas identidades, no eres exacto. una sola. No, Igual con los países, o sea, también, ¿por qué no ser mexicoamericano? ¿No? exacto. Es como una identidad además, con muchas capas otra vez detrás. No es nada más de que, no, soy más mexicano y entonces voy a traer aquí todo lo de mi cultura mexicana y entonces se tiene que hacer así. No, o No, no se sea, tienen que imponer nada. Y exacto. como dices tú, yo lo veo, ¿te acuerdas de esta? No me acuerdo cómo se llama el nombre de estas figuritas rusas. La matrushka, La ajá, matrushka, que ajá, va de chico a mayor, ¿no? ajá, Pero pones la chica y luego la mediana y exacto. entonces es como o Luis de 5 años sigue existiendo, pero está el Luis de 10 y el Luis de 15, el Luis de 20 Ujú. pero tu ser sigue existiendo, tu existencia, pero no.
claramente yo no soy el Luis de 20 años. No, qué O, bueno que o- no, ¿no? O sea, sí. sí. O sea, o Soy Ley no es Soy Ley de 18, de No, 10, entonces, pero no pierdes esa esencia. O pero sea, hay algo dentro de ti que sí es, ¿no? pero lo mejor. Exacto. Quieres traer lo mejor de esa persona, ¿no? Y seguir evolucionando de cierta manera. Pero para no irnos muy profundos, porque si no nos vamos 3 Uy, horas más, uy, sí. cuéntanos para terminar un poquito eh, las responsabilidades o qué hace el Consulado de México en Kansas City. Sé que apoyas a toda una región. Son más de, si tengo bien entendido, unos 700,000, Casi el millón. casi el Yo creo que millón. es casi 1 millón de personas entre Kansas, Missouri y la parte occidental de Oklahoma. Yo creo que son casi 1 millón. No hay, pues sí, no hay un registro exacto, pero esos son los cálculos que tenemos a partir de la documentación que hacemos. Híjole, la verdad es que eso amerita todo un programa, pero bueno, Sí, voy a tratar de pero resumirlo. A ver, el consulado tiene, digamos que la mesa tiene 3 patas fundamentales. La primera, que es la de documentación, que es la primera, digamos que el primer paso para proteger a nuestra gente. Damos pasaportes, damos actas de nacimiento, o sea, registro civil, y damos matrículas consulares y damos también certificados de defunción. Entonces, esa primera pata que es la documentación. La segunda es la de protección. Ahí garantizamos o tratamos de garantizar que los derechos de nuestras comunidades sean respetados y de cada uno de los individuos, que tengan procesos justos, em, que, por ejemplo, si hay alguien víctima de violencia intrafamiliar, tenga los recursos para salir de esa situación y ser apoyada o apoyado de todas las maneras posibles. La repatriación de restos, por ejemplo, si alguien que fallece aquí y sus restos, si quiere que sus restos sean enviados a México, la familia, bueno, pues nos encargamos de eso, entonces documentación, ¿no? Primera documentación, la segunda pata protección y la tercera, que para mí es muy importante y que no todos los consulados a lo mejor la catalogan en el mismo nivel, habrá unos que sí, habrá otros que no, es la de promoción. Para mí es importantísimo, porque promoción precisamente se relaciona con todo lo que ya hablamos, ¿no? Es hablar de nuestros artistas, de los académicos, de los estudiantes, es dar a conocer todas las ofertas y oportunidades que tiene México, que México es mucho más allá que el estereotipo, mucho más allá que la playa, el burrito y la margarita. Entonces, esas 3 cosas, digamos que tienen a su vez, eso es lo que forma el pinito, y luego hay que colgarle las esferitas. Y entonces cada de la esferita es un programa. Entonces, becas, ¿no? Que son becas que damos a los mexicanos. O lo que dije de repatriación. Entonces, hay más de 60 programas que tenemos en el consulado que están relacionados con una de estas 3 patitas, claro, que le llamamos el trípode consular. pues definitivamente, como bien dices, sería todo un programa, hablar de todos los programas. Yo creo que a veces no se entiende muy bien todas las tareas que hace el consulado mexicano, que es mucho trabajo. Eh, Personalmente yo sé que antes hacían 40 citas, ahora hacen 100, 100 al día, 100 al lo cual día. nos da 2,000 a la semana cuando no hay jornada sabatina ni móvil. Cuando hay sabatina y móvil, aumentale otras 300. Entonces, o sea, desde que llegaste ya dobletaste el número de citas Y voy por y más. vas por más. Y pues la gente también te decía, pues hay que tener paciencia. Yo sé que a veces, y te lo cuento sabía que venías hoy, pero hace unos días, aquí una persona que trabaja aquí en el edificio, me dijo, ¿me ayudas? ¿Cómo le puedo sacar una cita al Ujú. consulado, no? Ya estuve hablando y eso, y que no hay, y todo eso, ¿no? Entonces, dije, vamos a calarle. Y ya le estuvimos calando unos días, no había, hasta que un día le ayudé y pudimos, darle su cita. Dije, qué bueno, porque no le quería pedir, yo sé que no te iba a pedir obviamente el favor, porque no es así, pero, pero qué bueno que ya hay más citas y que la gente puede ir, obviamente Y es toma que, ¿sabes? paciencia y hay que Sí, estar. Las citas son hasta en México, ¿no? O sea, es no un son sistema ustedes, es un sistema. centralizado, pero lo importante es que la gente sepa que se abren solo los martes.
Ahí está. Porque cuando me dicen, es que he estado hablando toda la semana, no, pues no va a encontrar. Pero si hablan los martes a partir de las 7 de la noche y antes de las 8:30, encuentran cita. Exacto. Eso seguro. El sistema de citas nos permite que toda la gente tenga la misma oportunidad. Ujú. Antes, te estoy hablando de hace 20 años, la gente llegaba al consulado, se formaba a las 3 de la mañana para alcanzar ficha y si no alcanzaba ficha, se iba a su casa. Eso es inhumano. Perdías mucho tiempo. Además de que perdías mucho tiempo, tú no puedes tener a la gente 7 horas sentadas en el frío o en, ¿no? En la Calor, sí, oscuridad o en claro. el calor esperando que se abran las puertas. Entonces, el sistema de citas nos permite agendarlos de una manera ordenada y es democrático porque todos tienen el mismo acceso. Sí, Y no hay manera de que nosotros digamos, ay, no, sí, órale, como eres mi amigo, yo te meto. sí, No se puede porque el sistema ni lo controlamos nosotros ni queremos, lo exacto. controla México. El problema, Luis, es que hay mucha gente que ya sabe lo fácil que es abrir una cita y sabe el horario. Entonces, acumula algunas y luego las vende. Las citas son gratuitas, que la gente no las compre porque eso estimula la corrupción. Si Sí. todos tenemos la disciplina de decir, yo necesito una cita, hablo el martes a las 7 o hago mi perfil y yo mismo saco mi cita, te juro que lo logran. El problema es cuando te desesperas y dices, ay, ya, se la compro a fulanito porque él tiene citas y entonces ya le diste todos tus datos personales además, que los pueden usar, quién sabe de qué manera. Entonces, luego vemos el robo de identidad y el fraude con tus datos personales. Sí. Entonces, no lo hagan, por favor. De verdad, tenemos otro programa que es Consulado de Puertas Abiertas, los viernes, un viernes de cada mes, donde yo misma estoy ahí enseñándole a la gente cómo abrir su perfil, cómo meterse al sitio para que sea fácil y amigable. No es complicado. Hagamos esa disciplina. Sí, no, yo creo que es muy importante y lo quería mencionar porque yo lo acabo de hacer. Te estoy hablando de Y estuvo hace fácil, 3 ¿no? días. O sea, estuvo ¿Hablaste fácil. o fue por perfil? Bueno, le estuve ayudando a esta Ajá, persona ajá. y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Yo ya llevo una semana hablando y no sé qué. Le dije, a ver, vamos a hacer el perfil. Fuimos a internet, le dije, tráete tu identificación. Hicimos el perfil y esa hace 2 semanas creo ya no había citas. Le Ujú, dije, ¿sabes qué? Espérate unos días, creo que se va a volver a abrir y vienes. Si no encuentras por teléfono, me avisas, ¿no? ujú. Entonces ya llegó la persona y me dice, ¿sabes qué? Todavía no encuentro citas, ¿me puedes ayudar? Y claro que sí. Volvimos a meternos a la website y, y ahí estaban, las citas estaban abiertas. Había más Todos de, los más de martes. 4 días. Sí, Creo que este fue un día miércoles, entonces ajá, todavía había un fíjate. miércoles. Entonces, pero sí me comentó esto de que en Facebook, ¿no? Y que cobraban 40, $50. Le Sí, dije, ¿sabe qué? Le dije, mira, lo que yo sé es que el consulado es gratis. sí, Entonces, absolutamente. esto no es parte del consulado. Le dije, si usted quiere pagar, puede pagar, pero puede ser que sea obviamente es una farsa, obviamente es un fraude, le están cobrando un servicio que es gratis. Dije, yo le Y voy se a... quedan con sus datos, Exacto. ¿no? Entonces le dije, yo le ayudo Ujú. y tenga paciencia. Y que nos siga la gente en redes. O sea, en la página de Facebook, ahí está. Todos los días ponemos los martes a partir de las 7 se abren citas, no marque antes. Yo misma, de verdad, los martes que nos hablan al consulado, señor, señora, no hable a este teléfono. El teléfono de citas es centralizado y es otro número. Ahí ponemos, ya están abiertas, llame ahora. Le contestamos, por ejemplo, eso es algo que no se hacía antes tampoco, le contestamos a toda la gente que nos escribe. No dejamos a nadie sin En visto. respuesta. Lo que sí, insultos no. O Claro. sea, la gente que insulta, la que nos pone groserías y demás, bueno, pues ahí no, No, no no. En perdemos el el pedir tiempo. está el Ahí, dar. ahí sí no. La gente que nos manda críticas, las respondemos inclusive. O sea, el problema no es la crítica, al contrario, bienvenidas las críticas porque nos ayudan a servir mejor. El problema es el insulto y la falta de respeto. Pero Sí, todos se responden y no se borra nada. sí, no, qué bueno. Y Transparencia ante todo. yo sé que te felicito porque Ay, sé gracias. que en este poco llevas 9 meses, 8 o 9 meses. El consulado se ha visto un cambio, se ha visto más cercano a la comunidad. Yo personalmente te he visto en varios Ujú. eventos. Creo que la última vez, y hasta me daba pena ya la última vez que te invité, porque dije, yo ya la invité hace como unos meses, ya de decir, pues me invitó y nunca pasó nada, ¿no? Pero fíjate que en estas fechas, hace un año iniciamos con este proyecto.
¡Ay, qué padre! pero no lo lanzamos. O sea, Ok. grabamos unos pilotos y eso en México Es que y todo bebé lleva tiempo de lleva tiempo, gestación, o sea, exacto. No definitivamente. sentíamos que no estábamos listos, es una responsabilidad obviamente y dijimos si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, no nos vamos a apresurar, y hoy, un año después, pero lo que sí teníamos bien pensado era que tú ibas a ser la madrina y qué bueno Pues que, muchas que gracias. aprendí, qué bueno que aceptaste y hace unos meses que en la exhibición Maya Ajá. te volví a ofrecer la invitación y me dijiste, claro que sí, con mucho gusto. Pues larga vida a este bebé recién bautizado, le deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, cuenta conmigo siempre, cuando quieras que venga o que recomiende a alguien para venir o que hagamos alguna otra cosa, pues cuenten con nosotros y con todo el consulado. Hablo a nombre de todo el consulado. Pues muchas gracias. Yo conozco a varios, a Tere, a Oscar, A Ulises, a a Patti, Ulises, a Daril, a Darlene, a todos. La a verdad es que todos. todo el personal, esa es otra. El personal que está ahorita es personal, muchos de ellos de reciente ingreso, súper comprometidos, jóvenes, con esta idea ya bien metida en la cabeza de que a toda la gente se le trata con dignidad y con respeto. Nosotros no maltratamos a nadie. Y el mismo respeto y dignidad pedimos para los usuarios que llegan. Exacto. Ayer platicaba en un evento del Kansas City Community College, con una pareja de mexicanos que estaban curiosamente escuchando la mañanera. Entonces, cuando yo salgo del evento y los oigo escuchando la mañanera, me Sí, acerco, ¿no? Son mexicanos, sí. Y empezamos a platicar y sí, fíjate que me dijeron algo que me llamó mucho la atención, que llevaban mucho tiempo de no ir al consulado, pero que no tenían ganas de. Claro, nadie quiere ir a una oficina a hacer un trámite, pues eso lo hacemos porque tenemos que, no porque tenemos, queramos. claro. Pero me gustaría que en el momento que se necesite no tengan esa negatividad ni esta percepción de que qué horror tengo que ir al consulado. Al contrario, qué bueno, tengo que ir al consulado, voy a tener una experiencia grata y además de renovar mi documento, voy a salir con algo adicional, una plática sobre salud mental, una plática sobre prevención de drogas que estamos haciendo ahorita de manera muy fuerte y sistemática, sobre salud sexual, sobre finanzas, sobre cómo ahorrar para tu casa, Sí, o sea, que sea una experiencia positiva y que les aporte. Eso es lo que sí. yo quisiera en el futuro. No, pues, bueno, ya lo estás haciendo. Ya lo Pues, estás haciendo gracias. y sí, la gente hay que decirles que al final de cuentas, estamos para apoyarnos, ¿no? El consulado está aquí para Estamos del mismo apoyar, lado y estamos somos del un mismo equipo, sí. lado, Ujú, todos somos ujú, mexicanos, ujú. entonces estamos aquí bueno, yo no, pero lo que digo es, ustedes están aquí para apoyarnos a Sí. nosotros como comunidad y invitar a la gente nada más que sepa también que es un proceso y como cualquier otra cosa, vas a un restaurante, si se tardan 30 minutos o una hora o lo que sea, a veces puede pasar, pero como Sí, dices tú, con respeto sí, y, claro. y Son documentos de alta seguridad, no los exacto, podemos tener en 20 minutos, exacto, si no serían documentos chafas. O exacto, sea, llevan un proceso, tienen candados de seguridad, pero los damos el mismo día, cosa que no hace Estados Unidos. Ellos no te dan su pasaporte americano el mismo día. meses, Se tardan meses, 3, 6 meses. exacto, Nosotros lo damos el mismo día cuando nos presentan todos los documentos. Esa es otra. No, a mí me encantaría documentar a todo el mundo, pero para hacerlo tengo que seguir cierto reglamento. Yo claro, no puedo documentar a alguien que no me está presentando una identidad. Por más que yo quisiera, por más que yo entienda el caso particular de esa persona, necesita presentarnos una confirmación de que es de- mexicano o mexicana y de que es quien dice ser. claro, Entonces, por eso les pedimos su prueba de nacionalidad y de identidad, pero solo son esas dos cosas. sí. Entonces, pues sí, estamos, como dices, somos servidores públicos, estamos para servir, para atender a la gente, hacerlo con mucho respeto, mucha dignidad y que su experiencia sea positiva. Esa es nuestra meta, nuestro lema. Pues vas en muy buen camino, yo te Gracias, Luis. felicito mucho. Igualmente. Creo que han hecho un muy buen trabajo, como te dije, ya lo repetí, pero en muy poco tiempo. Entonces, estoy muy emocionado por ver qué va a pasar en los próximos años. Y por último, ya para acabar, por mí nos quedamos aquí 5 horas más, pero para acabar, hablamos de cuando eras más joven y me gustaría preguntarte,
¿qué consejo te darías a ti misma cuando tenías 18 años? Si la ves aquí enfrente, ¿qué le dirías? 2 cosas. La primera, no te asoles tanto. Cuídate del sol. Yo siempre soy beisbolista, entonces siempre me quitaba la gorra y el fin de semana que teníamos una casa en Morelos iba, nadaba o el golf y nunca con protección solar y la pagué. Hace poco me detectaron una serie de lesiones que tuvieron que remover porque pues, podrían ser cáncer en la piel, así es que de ahora en adelante siempre andaré con sombrero, gorra y además ya me gustan mucho. Sí. Entonces, ese consejo me hubiera dado de cuídate del sol. Y el segundo, pasa más tiempo con tus hijos cuando son pequeños, porque justo en ese momento cuando yo me fui a México, que de Guatemala, que renuncié a todo, me fui a México, yo sentía, y como mujer, ¿no? Sobre todo, sientes que tienes que demostrar más allá que cualquiera. Entonces, mi compromiso con mi trabajo y con demostrar que yo podía ser mamá y profesionista a la vez era muy intenso y pasaba demasiadas horas en la oficina, que además era un trabajo también pues, muy demandante, pero perdí mucho tiempo con mis hijos cuando estaban chiquitos. Fueron 4 años que me pesaron, que me pesan todavía porque ese tiempo no se recupera. Entonces, eso le diría a mi chava de 18, no dejes, esos momentos importantes cuando tus hijos están chiquitos porque se van muy rápido y no vuelven. Sí, pues bueno, con eso terminamos. Muchas gracias una vez más Gracias a ti. por ser nuestra madrina de este podcast. Te agradezco mucho, la pasamos muy bien. Y espero que se vuelva a repetir. Claro que sí, Esto, cuando quieras. la plática sigue. Gracias. Entonces, Gracias pues a bueno, ti, a todos los que nos escuchan, a Alexis y a todo el mundo. sí, pues bueno, muchas gracias. Bye. Today's podcast brought to you by Arvest Bank.